Bien, vamos a tratar nosotros ahora los sistemas de partículas. Bien, para que tengamos una idea de lo que hemos estado haciendo, pues imaginando el caso general, teníamos al observador, un movimiento en el plano y un objeto del cual nosotros queríamos describir su movimiento. Y ustedes saben muy bien. Queremos describir el movimiento de este objeto, es decir, este hacía pues una determinada trayectoria con respecto al observador. Pero como ustedes podrán percibir, era el movimiento ¿de qué? De un objeto. Ahí está. Era un objeto. Pues ahora, ¿qué queremos? Pues queremos nosotros ampliar este análisis a muchos objetos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner nosotros acá otro objeto, otro objeto, otro objeto, y así sucesivamente. Entonces, como hay más de uno, yo voy a imaginar, ¿ah? Vamos a imaginar que los mismos están contenidos en una cierta bolsa. Esa bolsa que los contiene, pero que obvio es imaginaria, es lo que le vamos a llamar el sistema. ¿De acuerdo? Este va a ser nuestro sistema de partículas. ¿Qué queremos hacer nosotros? Obviamente queremos describir el movimiento ahora no de un objeto, sino queremos describir el movimiento de n objetos que componen el sistema de partículas. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Inge. Esto ya lo hicimos. Estudiamos el movimiento de un objeto, inclusive desde el punto de vista energético. Sabemos cómo describir el movimiento de un objeto. Ahora queremos ampliar a la descripción del movimiento de un sistema de partículas. ¿Qué es un sistema de partículas? Son pues n partículas, n objetos de los cuales queremos describir su movimiento. Entonces, vamos a tener que nombrarlos. Pues. Entonces, yo le voy a llamar a esta la partícula I. ¿De acuerdo? Entonces, por algún lado estará la partícula 1, la partícula 2, la partícula 3, y así sucesivamente hasta la partícula N. Ahora, muy bien. ¿Qué puedo yo hacer para describir este sistema de partículas? Pues tengo dos caminos para eso, ¿ya? Dos caminos. Entonces, les vamos a llamar a esos el camino 1 y el camino 2. Bien, en el camino 1, no se olviden, está aquí el observador, ¿no? El observador está mirando a todo el sistema de partículas que está moviéndose a medida que transcurre el tiempo.
Entonces, el camino uno es agarrar y describir lo que le ocurre a cada una de ellas de las n que existen en el sistema. ¿Eso qué quiere decir? Pues que va a tener que definir la posición para cada una de ellas. Y eso es R sub I. R sub I es la posición de la partícula I respecto del observador, ¿verdad? Ahí está la partícula I y el observador está acá. Entonces, el vector que define la posición de la misma es R sub I. ¿Está bien? Ahora, obviamente I, lo voy a escribir de esta forma, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, es decir, cualquiera de las n partículas. ¿Mm? Y es un número entre 1 y n. Entonces, el camino 1 es agarrar y describir uno a uno lo que sucede con cada una de las partículas. Si me concentro en una de ellas a la que le estoy llamando I, entonces eso será, pues, identificar la posición de esa partícula. Y a partir de la posición, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues si ya conozco la posición, pues puedo hallar la velocidad. ¿Cómo hago eso? Pues derivando la posición de esa partícula con respecto al tiempo. Y eso ustedes ya saben hacer. Entonces, miro la posición de cada una de ellas y además puedo calcular la velocidad que tiene cada una de ellas. Estamos en el camino 1. Es decir, hacer el trabajo que habíamos aprendido a hacer para una, para n. ¿Verdad? Da flojera, pero hay que hacerlo. Si tenemos n cuerpos, pues tenemos que hacer para cada uno de ellos. Ahora, ¿podemos obtener también la aceleración? Sí. ¿Y a qué sería igual la aceleración de cada una de ellas? Pues a la derivada de la velocidad de cada una con respecto al tiempo. Ahí está. Ya conozco posición, velocidad, aceleración. Estas son las cantidades cinemáticas, si ustedes quieren, ¿verdad? Pero cada una de esas partículas tiene una masa, ¿verdad? Claro, tiene una masa. La masa de la partícula I le estoy llamando m sub I. Es decir, esta partícula tiene una determinada masa. La partícula 1 tiene entonces m sub 1. La partícula 2, m sub 2 y así sucesivamente. Si hemos introducido la masa, entonces podemos desde el punto de vista dinámico calcular su estado de movimiento de traslación, que será simplemente el producto de la masa de ese objeto por su velocidad. Ahí está. Es su momento lineal, es el momento lineal de la partícula I. ¿Qué más? Ahora que conocemos el estado de movimiento de traslación de la partícula I, tal vez podamos hablar de la fuerza que es capaz de variar el estado de movimiento de la partícula I. ¿Y a qué será igual esto? Pues a la derivada de P sub I respecto al tiempo. Ahí está. Ahí está. Tenemos la cinemática y tenemos ahora la dinámica para cada una de ellas, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo
¿Cómo será en el camino 2? Es decir, si yo no quiero hacer el trabajo que antes hacía para una partícula, para las n partículas, bueno, si son dos no es ningún problema, pues hago para una y para la otra también, ¿no? No es ningún problema. Pero ¿qué pasa si son 1000, 10.000, 1.000.000 de partículas? Este trabajo sería realmente un trabajo insoportable de hacer, ¿verdad? No estoy diciendo que sea difícil hacerlo, pero tomaría mucho tiempo, ¿no? Entonces, tal vez tengamos que inventar una forma distinta de hacerlo, ¿verdad? Entonces, ese es el camino 2. ¿Cómo sería esa manera distinta de hacer? Pues vamos a hacer física y la física eh, tiene como principio la simplificación de lo que vamos a describir. Entonces, el camino 2 pasa por cambiar esta figura a la más simple posible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo voy a dibujar acá, ¿ya? Lo voy a dibujar acá. Entonces, primero voy a dibujar el sistema de ejes. Ojo, que esto es lo que hay, ¿verdad? Sobre lo que hay es que estoy haciendo nuevamente la cosa. Estoy volviendo a poner al observador. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y, y ahora todo este sistema de partículas lo voy a simplificar al extremo haciendo lo siguiente. Voy a decir, hay una sola partícula. En vez de pensar en las n partículas que se están moviendo, cada una de ellas a su forma, ¿verdad? Simplifico todo este sistema y lo convierto en una sola partícula. Ahora tengo que definir ciertas cosas sobre esta nueva partícula. Entre esas cosas que hay que definir, lo primero es el R de esa partícula. ¿De acuerdo? El R de esa partícula. Entonces no es difícil, agarramos y definimos el R de esa partícula, la simplificación ultra de este sistema. Y le vamos a llamar R. Ahora, le podríamos dar un nombre a esta partícula, ¿ya? Que es la simplificación de todo este sistema. Y el nombre que se le asocia a esta es centro de masas. ¿De acuerdo? Se llama así. Habían n objetos que formaban el sistema de partículas. Entonces, el camino 2 es transformar este sistema de n partículas en un solo objeto que ahora se llama centro de masas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde se encuentra este objeto llamado centro de masas? Para eso es R. Entonces, R del centro de masas. Esa es la posición que nos interesa ahora definir. R del centro de masas. ¿Puedo hallar su velocidad? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que derivar esto nada más. Entonces, la velocidad del centro de masas será la derivada de la posición del centro de masas con respecto al tiempo. ¿Podré calcular la aceleración? Sí. Será la aceleración del centro de masas.
será la derivada de la velocidad del centro de masas con respecto al tiempo. Ahí está. Ahora hay algunas otras cosas que hay que definir, pues, ¿no? Desde el punto de vista dinámico, también nos interesa qué cosa, la masa de ese objeto. Pues la masa de ese objeto le voy a llamar masa del centro de masas, ¿de acuerdo? ¿Tendrá un momento lineal? Sí, se llamará el P del centro de masas. ¿Y a qué será igual? Claro, a esa masa por la velocidad del centro de masas. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos falta según esta estructura? La fuerza que actúa sobre este ente. Perfecto, muy bien, le vamos a llamar F. ¿Y a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual esta fuerza que actúa sobre el centro de masas? Va a ser igual a la derivada del P del centro de masas respecto al tiempo. Ahí está. Caminos 1 y 2. Bien. Pero ya todo el mundo dirá, esto sí, ¿no? Yo puedo agarrar y decir, el objeto 1 tiene una masa, tiene una velocidad, está en un cierto lugar, por tanto tiene una posición, tiene una aceleración, pero esto es un objeto inventado, ¿existe el centro de masas? ¿Ah? Por lo tanto, existe su posición, existe su velocidad, su aceleración. Sí, sí, claro que sí. Pero, ¿y qué características tiene? Bueno, ahora vamos a obtener las características que tiene este centro de masas. ¿De acuerdo? Para lo cual voy a tener que unir estos dos aspectos. ¿De acuerdo? Este que trata uno a uno y este que trata el sistema como un solo objeto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a escribir acá, ¿ya? Listo. Entonces, voy a empezar, digamos, por la masa, ¿de acuerdo? ¿Qué relación tiene la masa de este objeto llamado centro de masas y las masas de toditas las partículas? ¿Cómo es el centro de masas? La masa representa simplemente la suma de toditas las masas, ¿ya? Quiere decir que M grande es igual a la suma desde 1 hasta n de las m sub is. Claro, que estoy diciendo M1 más M2 más M3 más M4, ¿no? Todo eso representa la masa del centro de masas. Entonces, esto ya nos da una idea de lo que el centro de masas es. Entonces, es la representación de todo el sistema en un solo objeto que posee una masa que es la suma de todas las masas del sistema de partículas. ¿De acuerdo? Entonces, la masa del centro de masas es la masa total del sistema de partículas.
¿Ok? Ahora, ¿a qué será igual el R del centro de masas? Si ustedes se fijan bien, esto es lo que hay, esto es lo que habrá para que haya un equilibrio entre este sistema y este sistema, pues debe cumplirse lo siguiente, que es que el producto de la masa, del centro de masas, por la posición del mismo, sea igual a la suma desde 1 hasta n del producto m sub i por r sub i. Entonces tiene sentido hablar de primero el centro de masas, ¿no? De decir que este es el centro de masas. Además podríamos decir que es el centro de, que representa el equilibrio de todo el sistema. Ajá. ¿Qué significa? Que en este punto, que obviamente está en algún lugar, si es que todo el sistema está en un campo de gravedad como la Tierra, por ejemplo, ¿ya? Si yo agarrare en este punto con un alfiler y uniere, digamos, a toditos los objetos por medio de alambre sin peso alguno, ¿de acuerdo? Imagínense que uniera yo con varillas rígidas a cada uno de los cuerpos. Si los uniera de tal manera que todos se concentran en este punto, dicho de otra manera, el centro de masas está en algún lugar. A partir del centro de masas que está en algún lugar, yo agarro una varilla y conecto al cuerpo 1. Agarro otra varilla y conecto al cuerpo 2. Agarro otra varilla y conecto al punto 3. Si hago con todos esos objetos y finalmente con la ayuda de un alfiler la punta pongo sobre el centro de masas, pues todito el sistema quedaría equilibrado, ¿ya? Eso es esta condición. ¿Y de dónde sacamos esto? Ustedes deben recordar el juego este del... de los parques, ¿no? El sube y baja. Este más o menos es así, ¿verdad? Tiene un extremo donde le ponen un asiento, tiene el otro extremo donde ponen un asiento. Este es un fierro de una cierta longitud y hay una base sobre la que se sostiene el fierro al centro, ¿verdad? Entonces, normalmente esto es L medios y los otros L medios son del punto de apoyo al otro extremo. Así es que más o menos es, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Si uno no pusiera nada y nadie se sentara en ninguno de los extremos y lo pusiera horizontal, debería mantenerse en esa posición equilibrada todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, suponiendo que estos fierros acá no poseen masa, ¿ya? Ninguno de los dos, pero este tiene una masa y este tiene otra masa. Si las masas fueran idénticas, es decir, M y M, ¿qué pasaría? Que el sistema quedaría equilibrado, no fuera a ningún lado, ¿verdad? El sistema estaría equilibrado. ¿Qué quiere decir? Que el centro de masas de estos dos queda justamente aquí. ¿Y cómo se obtiene eso? De esta manera. Multiplicando la masa por su posición, multiplicando la masa por su posición. Como son iguales y las longitudes son las mismas, entonces se dan cuenta que uno apuntando en un sentido es positivo y el otro apuntando en sentido contrario es negativo. La suma de los dos me da 0. ¿Qué quiere decir? El centro de masa está ubicado aquí.
Pero ¿qué pasaría si este ahora es M1 y este es M2? Y M1 es más grande que M2. ¿Qué ocurriría? Todos sabemos, esto se va a bajar. ¿Es qué quiere decir? Que el centro de masas ya no está aquí, ya no está equilibrado el sistema. El centro de masa ha cambiado a otro punto, motivo por el cual esto se ha desequilibrado. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo agarrara este apoyo y lo cambiara más o menos aquí? Esta sería la nueva posición del apoyo. ¿Creen ustedes que el sistema estaría equilibrado? Ya no sería este el apoyo. Pregunto, No, ¿ustedes creen que si el apoyo ahora está por aquí, aún así M1 ser más grande que M2, no quedaría equilibrado el sistema? Dicen que no. Dicen que no hay un punto de un nuevo equilibrio más o menos hacia M1 de tal forma de que el nuevo sistema, no se olviden, ya no hay esto. Ahora el equilibrio está ahí. Ustedes dicen que si ahora yo muevo la base hacia este lugar, ya no es L medios, es más pequeño. ¿Ustedes creen que este sistema no queda en equilibrio? En G queda en equilibrio. Queda en equilibrio, claro que sí, fíjense. Fíjense que ahora, debido a que la masa es más grande, esta distancia ahora es más pequeña, de tal manera de que el producto de la masa por esa distancia, ¿verdad? ¿Ah? Siendo que M1 es más grande, sea igual al producto de esta masa, pero por esta otra distancia que es más grande. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la suma, ahora el nuevo centro de masas va a estar aquí. O sea, va a estar equilibrado. Eso es lo que quiere decir esto. Este punto donde se encuentra el centro de masas es el centro de equilibrio de todo el sistema. Por tanto, de aquí uno puede sacar la expresión para el R del centro de masas. ¿Y a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 sobre M por la sumatoria en I de 1 a N de M sub I por R sub I. Ahí está. Entonces, de aquí hemos obtenido el R del centro de masas. Si yo ya tengo el R del centro de masas, ya está lista pues, la velocidad, la aceleración, porque lo único que tengo que hacer es derivar, ¿verdad? Entonces, a ver, derivando, ¿a qué sería igual la velocidad del centro de masas? Como M es constante, hemos dicho que las masas van a permanecer constantes, esto es constante, la derivada no actúa sobre la suma, esto es constante, entonces sería la derivada de esto respecto al tiempo, que significa que esto sería 1 sobre M, la sumatoria en I de 1 a N, ¿de qué? De M sub I por V sub I, así sería, ¿verdad? Claro, si derivo esto respecto al tiempo, esto es constante, esto no es afectado porque esto es sobre I, la masa es constante, por tanto, esa derivada actúa sobre esto. Y la derivada de R sub I respecto al tiempo es V sub I. Por tanto, la velocidad del centro de masas sería igual a esta expresión. ¿Podrían escribir la aceleración del centro de masas y decirme a qué es igual?
Vamos. ¿A qué sería igual la aceleración del centro de masas? ¿Mm? A lo mismo, solo que la velocidad se convierte en aceleración. Exactamente, exactamente. Ya que las masas son constantes, entonces esta sería la sumatoria en I de M sub I por A sub I. Eso. Claro, como tenemos que derivar esto respecto al tiempo, entonces la derivada llega hasta aquí y se hace A sub I. ¿Listo? Ahí está. Ok. Entonces, ya que hemos encontrado la relación entre M y los M sub i, entre R, los R sub i, entre B y los B sub i, los A y los A sub i, fíjense, ¿verdad o no? Hay algo que nos está faltando y es esto que está aquí, ¿no? ¿Habrá alguna relación entre el P del centro de masas y los P sub i? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir lo siguiente. El P del centro de masas es el producto M por V del centro de masas. ¿Ya? Pero acabamos nosotros de encontrar el V del centro de masas. ¿Y aquí había sido igual? A 1 sobre M por la suma de 1 a N de M sub I por V sub I. Entonces podríamos reemplazar esto aquí, ¿verdad? ¿Y qué obtenemos? Obtenemos que esta es la suma en I de 1 a N, porque 1 sobre M por M se simplifica, ¿verdad o no? M sub I por V sub I. Pero si ustedes se fijan, esto no es otra cosa que la sumatoria de 1 a N de P sub I. ¿Ah? Entonces resulta que el P del centro de masas es igual a esto, un resultado muy importante, ¿no? Ahí está. Ahí está. El P del centro de masas había sido igual a la suma de los P sub I, pero es la definición del P total del sistema, ¿ya? Entonces, el P total del sistema es igual a la suma de 1 a N de los P sub I. Claro, tengo N partículas, el momento de cada una es P sub I. Si sumo todas, pues tengo el momento de todo el sistema. Entonces, esto es muy importante. Y resulta que, según esto, es igual al P del centro de masas. Esto es muy importante, por favor. ¿Ya? Esto es increíblemente importante. Que cuando pensamos en la traslación de un sistema de partículas, pues estudiar la traslación del centro de masas es suficiente. Eso es lo que está diciendo.
Ahí está. ¿Ya? O sea que si nosotros vemos muchas partículas que se están trasladando en el espacio y nos concentramos en su centro de masas, suficiente con concentrarnos en el centro de masas para saber cómo se traslada todo el sistema de partículas. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Entonces, eso es muy importante. Ahora va a venir algo increíblemente útil y es uno de los mandamientos de la física. ¿De acuerdo? Se llama el principio de conservación del momento lineal. Principio de conservación del momento lineal. Ahí está, bien simpático, ¿no? ¿Y de dónde sale eso? Fíjense, fíjense. Habíamos escrito nosotros la fuerza para el centro de masas y habíamos dicho que esa fuerza que actúa sobre el centro de masas, ¿verdad o no? Va a ser la derivada del P del centro de masas con respecto al tiempo. ¿Verdad? Eso está escrito. Hace un momento atrás hemos cambiado de página y teníamos esto, ¿verdad? Para la fuerza que actúa sobre el centro de masas, ¿ya? Esta es la fuerza que actúa sobre todo el sistema. Para que ustedes entiendan qué es la fuerza que actúa sobre todo el sistema, le voy a poner yo un subtítulo acá o un subíndice y le voy a llamar externo, ¿de acuerdo? ¿Por qué es eso? Porque este es el sistema que contiene a todas las partículas. No se olviden que esto es completamente equivalente a decir que hay un solo objeto que es el centro de masas. Y hay una fuerza que está actuando sobre el centro de masas, ¿verdad? Esta fuerza está actuando sobre el centro de masas. Eso es completamente equivalente a decir que esta fuerza está actuando sobre todo el sistema. Entonces, desde ese punto de vista, voy a considerar que se trata de una fuerza externa. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de la fuerza con la que las partículas acá al interior están interactuando entre sí. Es decir, no es la fuerza de 1 sobre 2 o la de 3 sobre 2, no, no, no. Es la fuerza que actúa sobre todo el sistema. ¿Verdad? Entonces, desde ese punto de vista, tal vez es más conveniente a esa fuerza llamarle fuerza externa. ¿De acuerdo? Resulta que si esa fuerza externa fuere igual a 0, ¿ya? Claro, equivalente a la primera ley de Newton, ¿no? O sea, no es sobre una partícula, sino sobre un sistema de partículas. ¿Qué pasa si la fuerza externa sobre el sistema de partículas vale 0? Entonces, significa que el P del centro de masas debería ser una constante, ¿verdad? Entonces, de aquí, si F es 0, es porque la derivada de P es 0. Y eso solo es posible si esto es una constante. Entonces, el P del centro de masas, pues debería ser una constante. ¿Eso está claro? ¿Mm? Solo si es una constante, su derivada vale 0. ¿Y qué implica que el P del centro de masas sea constante? Fíjense que la sumatoria es una constante. ¿Qué implica esto? Entonces implica que la sumatoria
de los i's de 1 a n, de los p's de todas las partículas al interior son constantes. ¿Qué significa? En dos instantes de tiempo cualesquiera, y esto es n, ¿no? Si es que yo le puedo distinguir a estos de esta manera, entonces resulta esto. ¿Por qué? Porque es una constante. La suma en un determinado instante debe ser igual a la suma en cualquier otro instante. Entonces, para diferenciar los instantes, le voy a decir antes, después. Antes, después. Ahí está. Y, por ejemplo, si se tratara de dos partículas, ¿a qué sería igual a esto? En el caso de que n fuere igual a 2, ¿no? ¿Cómo se escribiría esto? Se escribiría P1 flecha más P2 flecha igual a P1 flecha prima más P2 flecha prima. Es increíblemente útil este principio de conservación. ¿Por qué? Porque sin necesidad de conocer las fuerzas con las cuales interactúan las partículas aquí, uno puede relacionar cómo se están moviendo en un determinado instante a cómo se mueven en instantes posteriores, ¿ya? Esto es increíblemente útil, sobre todo en procesos en los cuales es imposible prácticamente conocer las fuerzas de interacción. Preguntas, por favor. Bien. Ok. Si no tienen preguntas, entonces podríamos pasar a lo siguiente, ¿no? Ustedes dirán, ¿y qué pasa si no es cero? Bueno, si no es cero, entonces hay un cambio en el momento del centro de masas y es equivalente a resolver un problema de dinámica en el cual la fuerza no es igual a cero. Entonces aparece la segunda ley de Newton, que quiere decir que cuando no es cero y la masa del sistema es constante, esto es igual a masa por aceleración del centro de masas, ¿no? Obtenemos la aceleración del centro de masas por una primera integral, la velocidad, y por una segunda integral, la posición del centro de masas. Así es como procedemos, ¿ya? Entonces, mucho cuidado, por favor, con lo que está diciendo esto, ¿de acuerdo? En muchas circunstancias se cumple esta situación, ¿ya? Inclusive, cuando definitivamente no es cero esta fuerza, es como si fuera igual a cero bajo ciertas condiciones específicas. ¿Cuál es esa condición específica? ¿Qué sucede si la fuerza externa, aún no siendo cero, actúa en intervalos de tiempos muy cortos? Si el intervalo de tiempo es muy corto, pues no va a dar tiempo suficiente como para que cambie el estado de movimiento del sistema. No va a haber. Es decir, si la acción es muy breve, durante esa acción muy breve de la fuerza externa, prácticamente el P va a seguir siendo el mismo, ¿ya? Eso es muy importante, por favor.
Eso sucede normalmente en choques, ¿no? Cuando los objetos chocan, el tiempo de duración del choque es tan, pero tan pequeño que, digamos, imagínense dos pelotas que han sido lanzadas al aire. Aquí está una pelota y aquí está la otra. Han sido lanzadas al aire con el fin de que éstas choquen. Hay alguien que aquí está mirando eso que está ocurriendo ahí. ¿Ya? Ahí está. Se han lanzado las dos pelotas con el fin de que las mismas choquen. ¿Habrá alguna fuerza externa que actúa sobre este sistema? Sí, ahí está la fuerza de gravedad. Sin embargo, el choque entre las mismas dura un intervalo de tiempo tan pequeño que la fuerza de gravedad durante ese intervalo no provoca un cambio en el estado de movimiento del sistema. Lo que quiere decir es que se va a seguir cumpliendo esta situación, al menos durante el intervalo que dure el choque. Entonces, en los problemas de colisiones, uno puede decir que la fuerza externa prácticamente es igual a cero y por lo tanto se cumple el principio de conservación del momento lineal. ¿De acuerdo? Ok, como ejemplo, ¿ya? Hablemos ahora de la rotación de un sistema de partículas, ¿de acuerdo? Para eso vamos a primero recurrir a la rotación de una partícula. ¿Qué pasa cuando tenemos una partícula en rotación? La rotación, a diferencia de la traslación, sucede alrededor de un eje que se conoce como eje de rotación. Si nosotros consideramos el eje de rotación, ¿ya? Y tenemos a nuestra partícula girando alrededor del eje de rotación, pues está moviéndose alrededor del eje de rotación de tal forma que está a una distancia. Fíjense que hay que ser muy cuidadoso con esto que voy a hacer, ¿ya? Está girando alrededor del eje de rotación a una cierta distancia. Como es un eje, es una recta prácticamente, tiene infinitos puntos, ¿verdad o no? Entonces, el punto que uno debe considerar es el punto que se encuentra sobre el plano de rotación de la partícula. Ese punto es este. Ese punto es este acá. Ahora, esa distancia de la recta al punto, igual que en geometría, representa la distancia más corta que existe entre un punto y una recta. Pues. A ver, si a mí me dan el problema geométrico de hallar la distancia entre un punto y una recta, uno podría decir, bueno, existen pues muchas distancias, ¿verdad o no? Digamos esta,
¿verdad? Si yo considero eso, alguien podría decirme, ¿y por qué no? Esta es una distancia de la recta al punto o al revés, del punto a la recta. Ok, es una distancia, sí, cierto. Y esta es otra distancia. Y esta otra. Hay muchas distancias. Pero en geometría, uno aprende que la distancia más corta es la que gana. Es decir, la distancia más corta entre todas estas posibles distancias se considera la distancia del punto a la recta. ¿Qué quiere decir? Esto vendría a ser esa distancia, ¿ya? Aquella que corta perpendicularmente a la recta, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una partícula en movimiento de rotación, repito, la rotación se produce siempre alrededor de un eje que se conoce como eje de rotación. Entonces, imaginemos a la partícula en rotación alrededor del eje. En realidad no está girando alrededor de cualquier punto, sino está girando alrededor de este punto. ¿Y cuál es este punto? Justo ese punto para el cual la distancia del objeto al eje de rotación es la mínima. En otras palabras, esta D es esta R. ¿Está bien? Entonces, R viene a ser la distancia de la partícula al eje de rotación. ¿Cuál es esa? La que va y corta perpendicularmente al eje de rotación. Entonces, la rotación se está produciendo en este plano, ¿de acuerdo? Este es el denominado centro de rotación, ¿ya? Centro de rotación. ¿De acuerdo? Entonces, la partícula se está moviendo alrededor del centro de rotación en un plano. ¿Está bien? Ok. Ahora, si nosotros describimos el movimiento de ese plano, fíjense ahora, voy a trasladar eso a esta figura. Ajá, ese plano es este ahora. Desde el centro, voy a poner el centro ahí, a cualquier punto de su circunferencia, la distancia es esta R. ¿Estamos? No. Es como si estuviéramos mirando desde arriba, desde aquí, ¿verdad? Cómo se está moviendo. Este es el eje de rotación que está saliendo de la pantalla o está entrando hacia la misma, ¿no? Perpendicular a esto que nosotros estamos observando. Entonces, aquí esto es R. Esta es nuestra partícula que posee una masa M, que está en movimiento ahora de rotación, ¿verdad? En uno o en otro sentido. Entonces, imaginemos que la rotación sucede en este sentido. Claro, uno podría decir, pero ¿esto acaso no es un movimiento de traslación? Sí, claro que sí. Se está trasladando sobre esta curva, ¿verdad? Pero también uno lo puede ver como una rotación alrededor de este centro de rotación. Entonces, este puntito aquí es el centro de rotación. Ok, entonces, ¿qué diríamos? Si nosotros ponemos un nivel de referencia, ¿y cómo haríamos eso? Bueno, agarramos y ponemos un nivel de referencia de esta forma. Agarramos y... Nivel de referencia siempre es importante para definir a partir de aquí estoy haciendo algo, ¿ya? Entonces podría decir yo, si en un determinado instante que le voy a llamar T sub 0, respecto de este nivel de referencia, este se encuentra angularmente a esta
distancia. Entonces, a esto le podríamos llamar tita sub 0. Ya. Tita sub 0. ¿Qué es eso? Desde el nivel de referencia, el ángulo al que se encuentra el objeto desde un observador que está aquí en el centro. Nuestro observador está ubicado justo en el centro de rotación. ¿Ya? El mouse está pésimo. Tal vez soy yo. Ok, muy bien. Entonces, ahí está. El observador está en el centro de rotación. Entonces, para identificar el lugar donde se encuentra el objeto en un determinado instante, no usamos el R, sino más bien usamos la variable angular tita sub 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Si vamos a describir el movimiento en base a las cantidades descritas por el observador O, ¿qué diríamos? Entonces diríamos, la posición ahora sería tita 0 a t sub 0. Como se está moviendo respecto de O siempre a la misma distancia, R, cuando esté en otro instante de tiempo, nuestro objeto estará acá. ¿Ah? Esto sería un tiempo t más allá de t sub 0. ¿Verdad? Entonces, si quieren, ahí está. Ahora, el nuevo ángulo que describe dónde se encuentra sería este. ¿Verdad? Ahí está, ahí está. Y definiríamos su posición angular, ahora el nuevo tita. Entonces, ¿qué diríamos? Que el ángulo que define dónde se encuentra en un tiempo determinado ahora es t. Ok. Ahora, si ya tenemos una forma de describir la posición angular, ¿verdad? Esta es la posición angular. ¿No? Entonces podríamos escribir la velocidad angular. Aquí no hay que inventarse nuevas cosas, la velocidad ya se ha definido, solo que ahora la variable de posición es una variable angular. Por lo tanto, si yo defino, mucho cuidado por favor, ¿ya? Mucho cuidado. Yo voy a escribir en este momento la magnitud de la velocidad angular. Si quieren, le llamaríamos rapidez angular. Normalmente no se usa, ¿de acuerdo? A la rapidez angular normalmente se le llama velocidad angular y les voy a explicar el motivo, ¿de acuerdo? Entonces, si no tenemos problema en aceptar esa situación, pues la velocidad angular se escribiría como la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Su unidad de medida en el sistema internacional, pues ahí está, es el radian por segundo. Algunos usan los RPMs, que significan revoluciones por segundo. Pues es que nosotros, tal vez no lo hemos mencionado acá, medimos la posición angular en unidades del sistema internacional que son los radianes. ¿Ya? Ay, qué feo. Entonces son los radianes. ¿Ya? Un chiquito.
Ahí está. Medimos en radianes. Claro que hay una unidad muy conocida y la unidad se llama revolución, que equivale a una vuelta. Una revolución es una vuelta que en radianes significa 2pi, ¿verdad? Radianes. Entonces, esto es una revolución. ¿Ya? Una revolución, 2pi radianes. Entonces, a veces la velocidad angular se expresa en revoluciones por segundo, revoluciones por minutos. Esas revoluciones por minuto se escribe RPMs, ¿no? Entonces, es simplemente un factor de conversión, pero su unidad de medida en el sistema internacional, radianes por segundo. Entonces, este observador que está justo en el centro de rotación puede describir el movimiento como una rotación y por lo tanto mide con variables angulares el movimiento del objeto. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, si ya tenemos la velocidad angular, podríamos nosotros introducir la aceleración angular. Al igual que en el otro caso, no le voy a poner flecha, después les voy a explicar el motivo por el cual no hacemos eso, pero su definición matemática es siempre acorde a lo que ya habíamos definido por aceleración, ¿no? La derivada de la velocidad respecto al tiempo, solo que ahora la velocidad no es la velocidad lineal, sino una velocidad angular. Su unidad de medida en el sistema internacional, los radianes por segundo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿quién mide eso? Pues mide el observador acá en el centro de rotación. Entonces, cuando una partícula está en rotación, es posible la descripción de un movimiento, no en términos de traslación, sino más bien en términos de rotación. ¿Habrá alguna manera de ligar estas dos cantidades? Por supuesto que hay, por supuesto que hay. Ya hemos visto de que nosotros podemos obtener estas cantidades, son distancias, ¿no? Entonces, si nosotros queremos relacionar, yo podría, por ejemplo, hacer lo siguiente. A esto le llamaríamos S sub 0, que no es otra cosa que la distancia que recorrería respecto del nivel de referencia o a la distancia a la que se encuentra si nuestro observador se encontrara aquí. Si yo le llamo O' a este observador, entonces esa es la distancia a la cual se encuentra en el instante t sub 0. Y respecto del mismo, entonces, esto representaría la distancia a la que se encuentra en un tiempo t cualquiera. ¿Cierto? Claro, medida sobre la trayectoria. Y estoy poniéndolo así para no confundir en el gráfico. Entonces, ¿hay alguna relación? Claro que hay, y eso está marcado por el radio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación que hay? S sub 0 es simplemente igual a el ángulo θ 0 por el radio, y por lo tanto, S es igual a θ por R. ¿Cuánto avanzado sobre la circunferencia tiene que ver con cuánto ángulo ha barrido? ¿Verdad? Y ahí está la relación. Claro. Si yo hago la diferencia entre estos dos y lo divido entre el tiempo o derivo esto en función del tiempo, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar la magnitud de la velocidad igual a la magnitud de la velocidad angular por el radio. Ahí está. De aquí a aquí, simplemente derivando con respecto al tiempo.
¿no? Si derivamos todo con respecto al tiempo, entonces la derivada de S respecto de t es la magnitud de la velocidad del objeto sobre la trayectoria. ¿Y qué es la derivada de θ respecto al tiempo? Es omega, la velocidad angular medida por este caballero. R, la distancia al centro de rotación. Ahí está. Si derivo una vez más, ¿qué voy a encontrar? Si derivo esta expresión respecto al tiempo, pues voy a encontrar la aceleración tangencial. Ustedes deben recordar, ¿no? La aceleración tangencial es la derivada de la magnitud de la velocidad respecto al tiempo. Y del otro lado tendríamos algo. Ahí está. Entonces son las relaciones que existen sobre lo que ocurre sobre la tangente y lo que ocurre con respecto a un observador en el centro de rotación. Ahí está. Si hacemos la descripción dinámica, a ver, me voy a fijar, uy, ya es prácticamente hora, entonces continuamos la siguiente clase, ¿ya? Inge, una consultita antes de que se salga.